Un granjero vio algunas gallinas y cerdos en un campo. Contó 90 cabezas y 286 patas. Determine exactamente cuántos pollos y cerdos vio. Bueno, primero, para encontrar las variables, para representar las incógnitas, dejemos que C sea igual al número de pollos, y que P sea igual al número de cerdos. Luego, sabemos que cada pollo tiene una cabeza y 2 patas, cada cerdo tiene una cabeza y 4 patas. Entonces, ¿por qué contó 90 cabezas? Sabemos C más P debe ser igual a 90. Pero como también contó 286 patas y, nuevamente, cada pollo tiene 2 patas y cada cerdo tiene 4 patas, 12 nos daría un número de patas de pollo, más 4p nos daría el número de patas de cerdo, y la suma debe ser igual a 286. Ahora, para determinar cuántos pollos y cerdos hay, necesitamos resolver el sistema de ecuaciones. Primero tenemos que decidir si resolver la ecuación usando sustitución o eliminación. Observe cómo podemos resolver fácilmente esta primera ecuación para C o P. Avancemos y resolvamos esta primera ecuación para C restando P en ambos lados de la ecuación. Restamos P en ambos lados. Tenemos C es igual a 90 menos P. Ahora que hemos resuelto la primera ecuación para C, podemos realizar una sustitución para C en la segunda ecuación. Ahora sustituirá 90 menos P por C en la segunda ecuación, lo que nos dará una ecuación con una desconocida. Entonces, realizando la sustitución, tendríamos 2 veces la cantidad 90 menos P. Más 4P, es igual a 286. Observe que ahora tenemos una ecuación con una desconocida, ahora resolvemos la ecuación para P. Entonces, en el siguiente paso, borraremos el paréntesis distribuyéndolo aquí. 2 veces 90 es 180. Entonces 180 menos 2 veces P, que es 2P, más 4P, es igual a 286. Combinando términos similares, 2P más 4P es 2P. Entonces tenemos 180 más 2P es igual a 286. Siguiente paso, aislar el término P, así que restaremos 180 en ambos lados. Simplificando, tenemos 2P iguales. 286 menos 180 es 106. Divide ambos lados entre 2 para resolver la P. P es igual a 106 dividido por 2, lo que equivale a 53. Entonces, como sabemos que P es el número de cerdos, ahora sabemos que el granjero vio 53 cerdos. Para determinar el número de pollos, sustituimos 53 por P en nuestra ecuación aquí, C es igual a 90 menos P. Entonces C debe ser igual a 90 menos 53. Y, por lo tanto, C es igual a 37. Entonces el granjero vio 37 pollos y 53 cerdos. Para verificar que esto es correcto, C más P debe ser igual a 90, y tenga en cuenta que 37 más 53 es 90. Y, también, 2 veces C, o 2 veces 37, más 4 veces P o 4 veces 53, debe ser igual a 286. Y fíjate cómo lo hace. Entonces esto verifica que nuestras soluciones sean correctas. Espero que hayas encontrado esto útil.